Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la vuelta del verano? Ya sé que estamos ya terminando septiembre, pero bueno, no sé, como aquí cada uno regresa de las vacaciones un día distinto, pues no sé, me imagino que estaréis... A ver, pongo la cámara ahí, a ver, ahí, sí, yo creo que mejor. Me imagino que estaréis retomando otra vez la vida diaria, ¿no? La rutina. Yo estoy igual, tengo que reconocerlo. Estamos trabajando mucho, que ahora con el arranque de Escuela de Atención y, en fin, ya en la semana pasada os lo comenté. Espero que estéis bien, que hayáis descansado bien, que hayáis desayunado bien, que vuestros chakras estén limpios, que estéis contentos, estéis alegres, estéis dicharacheros, porque hoy traemos canela en rama, hoy traemos tela de la buena para cortar, hoy traemos la profundidad más oscura y desolada, ¿desolable? No sé si existe esa palabra. Bueno, da igual, si no existe me la invento porque puedo. Con más bilis del internet. Hoy vamos a comentar comentarios de YouTube. No cualquier comentario de YouTube, sino los comentarios que me atañen a mí personalmente. No es cuestión de coger aquí y recopilar comentarios de todas partes. Como sabéis, y como bien dijo el gran intelectual de nuestro tiempo, Berto Romero, los comentarios en YouTube son el foco de la bilis y de la miseria humana más horrible. Es lo que lee el diablo cuando va al baño y le da ardor. Es una concentración de odio y de mala sangre que nadie debería leer. En cambio, nadie debería leerlo, pero aquí estoy yo para airearlo, para sacarlo a la luz. Esto en realidad ha sido una encuesta pública que he hecho en Facebook y en Twitter sobre si queríais que hiciese un vídeo comentando algunos comentarios del vídeo de María Magdalena. Sé que tengo varios vídeos de María Magdalena, tengo 3 concretamente, pero hay uno que se desmarca de los otros 2, pero muchísimo. Es el vídeo con más visitas del canal, no sé si está ahora por 31.000 y pico, o sea, una burrada, que dura 10 minutos y que es en realidad un vídeo de anexo a un vídeo anterior sobre la película de María Magdalena de este 2018. En ese vídeo primero de la película hablaba sobre María Magdalena, sobre su personaje, sobre su figura, sobre lo que a día de hoy conocemos de ella. Incluso luego, más tarde dice otro, ¿no? Sobre qué sabemos en realidad de María Magdalena, sin ningún ánimo ni de ofender a nadie ni de nada, sino de simplemente mostrar una realidad histórica, que es lo que sabemos, y lo que sabemos es ridículamente poco. Sabemos muy poco de María Magdalena, poquísimo, ¿vale? Igual que sabemos muy poco de toda esa gente. De hecho, es perfectamente comprensible que haya gente que considere que no existió, porque no hay ningún rastro de que existiese. Ninguno. Nos pongamos como nos pongamos, ninguno. Ahora, que luego nos montamos nuestras cábalas mentales y demás, pues sí, indudablemente, todo el mundo lo hace, ¿vale? Pero ese primer vídeo, ¿de acuerdo?, era explicativo de la figura de María Magdalena y de lo que el tráiler de la película mostraba, de lo que se podía intuir, de lo que teníamos, de lo que sabíamos. Y luego hice otro de anexo, después de verla, de las 10 cosas que había que tener en cuenta o que había que saber antes de ir a ver la película. Entonces lo pongo por ahí el vídeo para que lo veáis si no lo habéis visto. Y si no lo habéis visto, o si lo habéis visto, me da igual, por favor, decidme si realmente para vosotros, porque me hace mucha gracia, porque la gente que ha comentado, ahora volveremos al tema de los comentarios, pero la gente que ha comentado en ese vídeo, yo aquí solamente os he traído creo que 5 comentarios. El vídeo tiene como 205 o algo así, o sea, una burrada. Y creo sinceramente que toda esa gente, y mucho menos todas las visualizaciones que tiene, las 31.000, es que ni siquiera una cuarta parte de toda esa gente que ha comentado allí ha visto el resto de los vídeos y ni siquiera me ha vuelto a ver, estoy convencido de ello. O sea, solamente han visto algo que es un anexo
y que no se entiende sin todo lo demás. Pero sueltan ahí lo que sea que les parece el vídeo, que francamente yo me he llegado a preguntar si realmente en ese vídeo yo insulto a alguien. O sea, en ningún momento, porque lo he visto muchas veces después de eso, porque no me esperaba para nada que tuviese esa repercusión, lo he visto muchas veces después y francamente no me parece que sea algo tan terrible. Pero, chico, no sé, por eso quiero conocer también vuestra opinión, los que sí sé que me seguís semanalmente, a ver si realmente ese vídeo es tan grave como parece serlo. Ahora bien, volviendo a los comentarios. Ha habido de todo. Ha habido, es verdad, en ese vídeo más gente a la que le ha gustado que a la que no, pero en los comentarios se manifiestan bastante más los que no le han gustado que los que le han gustado. Hay muchas ideas que se repiten, porque es un vídeo de 10 minutos, o sea, tampoco he podido decir mucho. Y hay muchas ideas que se repiten. Entonces, lo que he hecho ha sido, como os digo, coger 5 comentarios que creo que reflejan bastante bien las ideas generales del sentir colectivo de muchos cristianos a los que les ha ofendido mi vídeo. Mi vídeo que es sobre una película que muchos de ellos ya directamente no van a ver, lo cual también, oye, eso para mí en realidad también es bueno, ¿no? Porque al menos el vídeo les ha servido para saber que no quieren verla. Pues oye, estupendo, ¿ves? Por un servicio público y todo. Para los que sí la han visto y tal, a muchos les ha resultado aburrida, pero bueno, quiero centrarme sobre todo en ideas muy concretas que se han manifestado casi constantemente. Son comentarios cortitos, bastante cortitos, y vamos a darles un poquito de rienda, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, sin enrollarme más, empezamos con el primero. Bienvenidos al Circum Punto, una semana más, soy César y comenzamos. Empezamos fuertecito, diciendo que son puras mentiras, que no enseño nada ni que no reflexionan nada, pura decepción, morirás engañado, bla, 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 bla. Bueno, vamos a lo que me interesa, al argumento, ¿no? Dice, hay 80 evangelios falsos y no nos perdemos nada por ser falsos, apócrifos son ocultos, eso de que María se revela no es cierto, puras mentiras, tampoco vino a revisar nada, no es mítico y Judas sí estaba poseído por el demonio, Cristo lo dijo, y Magdalena no fue la única persona que vio la realidad. Pedro y todos los apóstoles sabían todo. Bueno, aquí hay varias cosas que son dignas de comentario. Empezamos con lo de los 80 evangelios apócrifos, que este hombre, Mario Morales, dice que son falsos y que por lo tanto no nos estamos perdiendo nada por ser falsos. A ver, yo lo entiendo, o sea, actualmente para el Vaticano y para la Iglesia Católica, indudablemente esos evangelios son falsos, sin ningún... Bueno, son ahora y han sido a lo largo de toda la historia del cristianismo. Y es más, para un católico deben ser falsos, por supuesto. ¿Por qué son falsos? ¿No? Están considerados falsos porque no se incluyeron ninguno de ellos en el canon oficial de los evangelios que debían conformar la Biblia, ni más ni menos. De hecho, hay una frase de Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia oriental, que dice que la Iglesia la Iglesia tiene 4 evangelios, los herejes muchísimos. Y es verdad, indudablemente. ¿Cuál es el problema aquí? Que la Iglesia en mayúscula no existe hasta el siglo IV después de Cristo. Es decir, hasta el 325 no se configura la Iglesia. Hasta ese momento hay iglesias. A lo mejor lo podemos poner también con mayúscula. No son edificios, son congregaciones. De hecho, eclesia es reunión, es congregación, es grupo. Y son todos ellos cristianos, pero efectivamente cada uno cree en una cosa y cada uno redacta sus propios escritos. No, o sea, vamos a ver, a nivel de creencia y a nivel de fe, indudablemente los 4 evangelios canónicos están inspirados por Dios, ¿vale? En aquella época todos los evangelios estaban inspirados por Dios. Entonces,
no es que esos 4 sean mejores o más verdaderos que los otros, no, simplemente fueron elegidos y los otros no. Sobre los motivos podríamos hacer un vídeo aparte, pero la cosa no va de eso. O sea, lo que quiero decir, más bien, es que hay que leer los evangelios apócrifos también, porque son la manifestación de las ideas, de la fe y de la creencia de los cristianos de los primeros tiempos, exactamente igual que los canónicos. O sea, en un origen, y eso es lo bonito, en un origen todos eran exactamente iguales y cada comunidad, cada iglesia tenía sus propios textos sagrados, todos ellos inspirados por Dios, todos ellos seguidores de Jesucristo, y por lo tanto merece la pena leerlos, por supuesto. Claro que nos estamos perdiendo muchísimas cosas si no los leemos, por supuesto que sí. No hay que leer solamente la Biblia, hay que leer cuanto más, mejor. Seguimos. Otra cosa que dice es María se revela, no es cierto, puras mentiras, y tampoco vino a revisar nada. Bueno, no sé, la verdad no entiendo muy bien lo de que María se revela, no es cierto. María se revela, a lo mejor entiendo que está diciendo que se revela de su familia. O sea, que su familia quiere casarla y tal, y ella dice que no y que se va con el grupo de Jesús y demás. Pues hombre, yo no sé si es cierto o no es cierto, sinceramente. Pero, bueno, ni yo y creo que no lo sabremos nunca. Porque ya os he dicho, datos de María Magdalena hay muy poquitos. Pero lo que sí sabemos es que es un personaje muy importante, y para eso no hace falta irnos a los apócrifos. En los canónicos aceptados por la Iglesia Católica, los propios evangelios le dan un papel protagonista, y Juan lo borda. O sea, Juan la convierte en la primera testigo de la resurrección. El título apóstola de apóstoles ya es oficial, ya lo ha dicho la Iglesia. O sea, aquí ya no cabe discusión. Si creemos de verdad, si somos católicos de verdad y creemos en la palabra del Papa, no podemos negar ni que sea apóstola de apóstoles ni que no era realmente una prostituta, porque eso ya la Santa Sede lo ha afirmado y ya es canónico. Así que yo ahí lo siento, pero de puras mentiras, pues no lo sabemos. Tampoco viene a revisar nada, no es mítico, y Judas sí estaba poseído por el demonio, Cristo lo dijo. Cuidado, también, primero, a ver en aquella época lo que implicaba, lo que significaba estar poseído por el demonio, porque enfermedades mentales se atribuía inmediatamente a una posesión demoníaca. Los mesopotámicos, los persas, todos estos pueblos de Oriente Próximo y Oriente Medio, todos ellos pensaban que ya solamente el hecho de estar enfermo ya implicaba una posesión demoníaca. El estar malo, tener una gripe, ya estabas poseído por el demonio. Entonces, esta idea de que Jesús estaba poseído por el demonio, habría que verla. Perdonad que están llamando al timbre, ahora vengo. Un paquete de correos. ¿Por dónde íbamos? Bueno, sí, lo de la posesión demoníaca, que sería interesante, ¿no? Todo el tema de las posesiones y demás, y mucho más de cómo se entendían las posesiones demoníacas en aquella época. Y también sobre que, no, Judas estaba poseído porque lo dijo Jesús. Lo de que lo dijo Jesús es que siempre me ha parecido interesantísimo este tema, de ¿realmente lo dijo Jesús? O sea, ¿realmente sabemos lo que dijo Jesús? Porque recordemos que Jesús no dejó escrito nada. Nada, cero, nada. No dejó escrito nada. La primera mención que hay a un señor llamado Jesús que dijo algo, es decir, la primera mención a una idea, a un desarrollo que luego sería el cristianismo, es de Pablo. Pablo, que su primera carta la escribe, si no recuerdo mal, 20 años. Sí, creo que la primera carta está fechada en el 50 después de Cristo. O sea, 20 años después de la muerte de Jesús. Pablo no conoce a Jesús. Sí, está muy en contacto con las comunidades cristianas, él mismo es judío, es fariseo, ha hablado con los cristianos, pero claro, 20 años después de la muerte de este señor, ya hay varios grupos de cristianos formados. Claro, es que eso también es importante. O sea, desde el mismo momento de la muerte de Jesús, los apóstoles se van y cada uno explica y habla como quiere, porque no tiene ningún sentido que pensemos que Jesús dio un mensaje perfectamente claro, perfectamente conciso, que fue perfectamente comprendido por todo el mundo, y que
20 años después de su muerte, ese mensaje se haya dividido y se haya dispersado y haya tantísimas variables. No puede ser. Entonces, una de dos. O explicaba y la gente pillaba lo que podía y tal, o fue el teléfono escacharrado, de que lo que dijo Jesús en su tiempo fue perfectamente comprendido, perfectamente asimilado, cosa que, mira que me extraña, porque los propios evangelios dicen que los apóstoles no le entendieron, así que dudo mucho que se comprendiese de verdad lo que quería decir este señor. Pero, desde luego, después la cosa se fue de madre completamente y, francamente, Pablo metió mucho de su propia ideología, ¿no? No es una transmisión directa y perfectamente nítida, así que tampoco nos engañemos aquí con esto. Así que lo de que Judas estaba poseído por el demonio porque Cristo lo dijo, bueno, vale, en los evangelios desde luego que sí, pero recordemos que los evangelios, su redacción es posterior a Pablo. O sea que algunos son del 50 después de Cristo, del 80 después de Cristo, así que tampoco pensemos que lo que ponen los evangelios ocurrió realmente así. Tampoco es cuestión de eso. Y por supuesto, los evangelios no fueron redactados ni por Mateo ni por Juan. Lucas se dice que sí, que un tal Lucas que era médico, que es verdad que el evangelio de Lucas tiene un estilo mucho más culto, está dirigido a élites intelectuales, tiene un lenguaje más rico, entonces él se entiende que sí existió, pero Lucas también es un discípulo de, entonces tampoco un discípulo de Pablo, no de Jesús, recordemos. Entonces, claro, los evangelios también están muy contaminados, en el sentido, por el cristianismo que se está desarrollando en ese primer siglo, cuando hay multitud de grupos cristianos. Y luego la última parte del comentario es: Magdalena no fue la única persona que vio la realidad, Pedro y todos los apóstoles sabían todo. Entonces nos estamos contradiciendo aquí, porque antes hemos dicho que María Magdalena no sabía nada, ni vino a revelar nada, ni nada de nada, y en cambio aquí decimos que Magdalena no era la única que sabía la verdad. ¿Entonces la sabía o no la sabía? Bueno, no lo sabemos. El caso es que, ya lo hemos comentado, los apóstoles, según los propios evangelios canónicos, esto hay que recordarlo y tenerlo presente, no entendían a Jesús. Seguimos para bingo. El desvincular a Jesús de Dios a través de esta peli no tiene ningún sentido. ¿Desde cuándo un rabí judío no divino devuelve a un hombre a la vida? Esto pasa en la peli. Es decir, si Jesús no era más que un hombre, como se explica, que resucite a una persona muerta. Si se pone en duda su divinidad, que alguien me explique cómo es que existen testimonios de sus apariciones después de muerto. O si era un simple mortal, cómo es que hacía milagros. Los 4 evangelios son las fuentes mejor documentadas de la historia, fuentes creíbles y de personas cercanas o muy próximas a Jesús. Pablo fue un perseguidor de cristianos que se convirtió gracias a que buscó pruebas, conoció a discípulos e incluso Jesús se le apareció. Deberían leer más y no poner en duda algo que es muy claro. Lean a Lee Strobel, por ejemplo. Bueno, aquí Luis Ángel tiene razón en varias cosas. De hecho, es verdad, no se puede desvincular a Dios de Jesús en esta película. Sin embargo, tampoco se puede asignar el título Hijo de Dios a Jesús en esta película. Está un poco entre medias, pero sí le doy la razón en que cuando dice que no se le puede desvincular, porque de hecho la propia película lo reafirma, no solamente en la parte de los milagros, que ahora vamos a ello, sino que incluso cuando María Magdalena está hablando con Jesús en un momento que están ahí sentados en una colina, claro, Jesús le está hablando, le está contando cosas, ¿no? Y la Magdalena le pregunta: ¿es eso lo que se siente al estar unido a Dios? Y Jesús le responde: nadie me había preguntado nunca qué es lo que se siente al estar unido a Dios. Pero no dice que Él sea Dios, y es distinto, y tampoco dice que sea el Hijo de Dios. Pero sí se da a entender que hay una unión. Digamos que este Jesús es lo más místico que se podía encontrar. De hecho, seguramente, que yo recuerde, es el Jesús más místico de las películas que yo he visto de religión. Tiene el tawhid, que diría un musulmán, ¿no? Esa unión plena y total con Dios, pero Él no es Dios. Efectivamente, pero también es verdad, aparecen milagros en la película, pero aparecen 3.
milagros. 3 milagros muy bien colocados, en momentos muy concretos y que dan un significado muy importante, más allá de que Jesús realmente sea capaz de hacer milagros o no. Recordemos que la película se está centrando en la figura de María Magdalena, en aquellos que, digamos, se rebelan contra las normas establecidas, que se espera algo de ellos y siguen su propia conciencia, que dedican un amor pleno a los demás, que tiene... Claro, es que el personaje de la Magdalena, al principio de la película también, desde el minuto 1, es fantástico, porque en su propia familia, cuando una de sus hermanas está, creo que es una de sus hermanas, no me llegó a quedar claro, o no sé si es una de sus hermanas o alguien que se ha casado con un hermano suyo, bueno, una familiar, una chica que está allí dando a luz. Entonces tienen que ir a buscar a María Magdalena porque ella es capaz de contumbarse al lado de la parturienta y le dice: mírame, estoy aquí, estoy contigo. Con todo eso, o sea, a través del tacto, de la palabra, de la emoción, es capaz de tranquilizar y de calmar el espíritu agitado de esa mujer que está dando a luz y que es un dolor insoportable. Entonces es una persona que ya la idea crística del amor al prójimo está ahí muy presente. Pero claro, fijaos, los milagros que efectivamente realiza Jesús son 3 contados. En los evangelios son muchísimos más. Aquí son 3 y son clarísimos. El primer milagro que hay que considerar es probablemente el más revelador, ya que es cuando cura a un ciego. Cuando María le acaba de conocer, va a escucharle, va a escuchar un discurso suyo, un sermón, por así decirlo, y se agolpa una multitud a su alrededor de gente que le pide, y ahí cura a un ciego. El milagro de curar a un ciego, simbólicamente, es hacer ver a aquel que antes no veía, es decir, abrirle los ojos, es decir, tener ese despertar. En realidad no es al ciego, entendámonos simbólicamente, no es al ciego a quien está curando, sino que es a María Magdalena, que le abre las puertas a un mundo en el que ella se siente parte importante, que siente que siempre ha pertenecido a él, y Jesús le muestra ese mundo. Entonces esa curación del ciego es una apertura de los ojos en el sentido de que le da a conocer algo nuevo. Segundo milagro, resurrección de un muerto. Cuando el resucitar un muerto implica dar una nueva vida a alguien que él había perdido. Entonces esto es también, se puede transportar perfectamente a la vida de María, ¿no? Alguien que considera que, además, que tiene el rechazo del resto de los apóstoles, que no ven con buenos ojos que la acompañe, menos Judas y Juan un poquito también, son los dos que más, que mejor se sienten con ella. Y entonces Jesús, al introducirla en el grupo de los apóstoles, le está dando una nueva vida a María Magdalena. Y esa resurrección del muerto implica precisamente eso. Y ya por último, por supuesto, el tercer milagro es la resurrección de Cristo, que es una transmutación personal y única, pero que efectivamente también la podemos enlazar con María Magdalena. Es la apoteosis, es la conversión definitiva en el que la Magdalena finalmente alcanza ese estado pleno de comprensión absoluta y en el cual, después de eso, va a hablar con los apóstoles y les dice que ha visto a Jesús, que el verdadero mensaje es el amor, que el mundo cambiará cuando los seres humanos cambien, todo ello. Y que no va a guardar silencio y que se hará oír, ¿no? Que nadie es más importante que ella para decirle si debe hablar o debe callarse. Esto es importantísimo y fundamental, y ese es el significado de los 3 milagros que aparecen en la película, que están muy bien puestos y muy bien colocados. Luego Luis Ángel dice cómo es que existen testimonios de sus apariciones después de muerto, si era un simple mortal, cómo es que hacía milagros. Bueno, vamos a ver, esto hay que entenderlo dentro de una tradición crística.
Yo comprendo y respeto, por supuesto, que los creyentes, todos los cristianos de todas las iglesias, ya sean protestantes, anglicanos, católicos, ortodoxos, me da igual, todos ellos valoren realmente los evangelios como fuente absolutamente fidedigna e inspirada por Dios. Me parece genial. Hay que mirar también por la otra parte, que no es así, no tiene por qué ser así. Entonces, cuando se están redactando los evangelios, ya hay una intención de crear, de configurar un mito crístico. A nadie le interesa en realidad Jesús de Nazaret, su vida es anecdótico, casi, o sea, lo que interesa es la pasión, la muerte y sobre todo la resurrección. De hecho, no es casual que a lo largo de toda la Edad Media las representaciones artísticas cristianas se centrasen sobre todo en el Apocalipsis. O sea, pero por supuesto, esos grandes Majestas Domini, esos Pantocrator, el Dios juez, el Cristo de la segunda venida, por supuesto, porque es lo que interesaba a la gente, lo que le había pasado a ese señor hace 2000 y pico años, pues es que le daba a todo el mundo bastante igual. Y los evangelios buscan construir un mito, buscan construir al Cristo. Por lo tanto, le hacen que haga milagros, que resucite, por supuesto, y todo ello. De hecho, el propio San Pablo en su carta lo dice, ¿no? Dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene ningún valor. Y él lo reconoce que es una posibilidad, que puede que Cristo no resucitase. Y él lo plantea perfectamente y no tiene ningún problema, y hay que darle el beneficio de la duda. O sea, no podemos afirmar categóricamente que Jesús resucitase y no podemos negar categóricamente que no lo hiciese. Esto es una cuestión de creencia, indudablemente, ¿vale? Pero también se trata de vivir acorde con esa creencia, como ya hemos hablado en más de una ocasión. Pero bueno, la idea es eso, o sea, no es que por qué hay testimonios y por qué tal, porque se buscaba eso, se busca construir un mito que funciona perfectamente, funciona muy bien y encajó perfectamente en la sociedad y en las gentes a las que estaba dirigido. Luego dice, los 4 evangelios son las fuentes mejor documentadas de la historia, fuentes creíbles y de personas cercanas o muy próximas a Jesús. Pablo fue un perseguidor de cristianos que se convirtió gracias a que buscó pruebas, conoció a discípulos e incluso Jesús se le apareció. A ver, ¿que los evangelios han sido muy estudiados? Sí, indudablemente. Por eso, sabemos que fueron redactados por las comunidades cristianas primitivas. Pero, otra vez, repetimos, de ahí, de eso, a lo que realmente dijo un tal Jesús, pues es que puede haber un abismo muy grande. Y ese es el problema, y eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, pasaron muchos años desde que supuestamente vivió Jesús, del que no hay ni un solo testimonio coetáneo, ¿se entiende?, a la redacción de, insisto, cartas de Pablo y evangelios. De hecho, los evangelios beben mucho más de las cartas de Pablo que de la supuesta vida de Jesús. Y una cosa más, dicen, deberían leer más y no poner en duda algo que es muy claro. Esto, vamos a ver, o sea, lo de decirles a los demás que lean más, tachándoles de ignorantes, creo que está fuera de lugar, pero sí me interesa lo de no poner en duda algo que es muy claro. O sea, si algo podemos poner en duda son las cuestiones de los dogmas de fe, los temas religiosos. O sea, vamos, el categórico. Y además es que dice, lean a Lee Strobel, por ejemplo. Yo a Lee Strobel no lo he leído, tengo que reconocerlo, pero he leído algún artículo de prensa que habla de él y me encuentro con una fórmula que repite bastante. No sé si son las propias palabras de Strobel o son los periodistas que le relacionan a él con esta expresión, pero habla de aquellos pobres espiritualmente. A mí esto es lo que no me gusta. O sea, yo puedo entender que es verdad este señor que había sido ateo confeso toda su vida y que se volcó en el cristianismo y que ahora es uno de los mayores defensores del cristianismo. Me parece genial.
Lo que no me gusta es precisamente esta idea de, no, es que todos los demás son pobres en espíritu, yo no, yo soy más elevado. En cualquier creencia, o sea, me da absolutamente igual, ¿no? Esto no es solamente de un grupo de cristianos, o sea, lo ocurre con los veganos, con los budistas, con los que practican Reiki, con los que hacen yoga, con los que se compran cristales y tal, o sea, hay una trampa, esto es una trampa del ego, de creer que todas estas cosas te hacen más espiritual y pensar que los demás por no hacerlo no lo son. O sea, esto es soberbia al final y no me mola nada el rollo. Es más, a Jesús, si hacemos caso de los evangelios canónicos, la soberbia tampoco le molaba nada. Pero bueno, esta es un poquito el resumen del comentario de este segundo ejemplo. Vamos con el tercero. Dice, no es recomendable ver este tipo de películas para personas que nunca leyeron la Biblia, porque puede hacer que distorsionen la verdadera historia de Cristo. Al igual que la película Noé, algunos pueden decir que extraterrestres ayudaron a realizar el arca, pero si en cambio esto te motiva a ir a investigar sobre la historia de la Biblia, entonces sería bueno que lo veas y analizar por ti mismo si lo que la película dijo es cierto o no. Gracias. Este en concreto me ha gustado, la verdad, porque lo hace desde el respeto, desde su opinión y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho y me parece interesante lo que dice. Bueno, dice que no es recomendable verla si no has leído la Biblia. Bueno, hombre, a ver, si no has leído la... A ver, no, hablando claro, creo sinceramente que la gente que haya visto esta película, muy poquitos se han leído la Biblia, muy poquitos, porque es un libro del que todo el mundo habla y en realidad nadie ha leído, ¿vale? Pero claro, dice, no la veas si nunca has leído la Biblia porque puede ocurrir que distorsiones la verdadera historia de Cristo. Aquí estamos otra vez con mi mismo tema, ¿no? Lo de la verdadera historia de Cristo, en realidad no sabemos cuál es la verdadera historia de Cristo. Si te refieres a que no cuenta lo que cuentan los evangelios, indudablemente. Ahora, eso, francamente, no creo que sea malo. Y haciendo otra vez reminiscencia a, precisamente como tú dices, a Noé, la película Noé de 2014, de la que ya hablé en un vídeo anterior, así que tampoco me voy a explayar aquí. Pero es que si la gente ve la película Noé sin haber leído la Biblia, se puede pensar que alienígenas hicieron el arca. En primer lugar, en la película de Noé no se dice que sean alienígenas, son los vigilantes, que son ángeles caídos, cosa que sí aparece en la Biblia. No que ayuden a Noé a construir el arca, pero su presencia sí se trata. Y de hecho, esa historia de los vigilantes y de por qué caen a la tierra y por qué quieren volver y demás, todo ello aparece relatado en el libro de Enoch, que si bien a día de hoy es un libro apócrifo, fue durante muchos siglos un libro canónico. Es más, la Iglesia de Etiopía lo sigue considerando canónico. Por lo tanto, no hay que hacer muchas cábalas ni cosas extrañas metiendo a extraterrestres ni demás, o sea, son ángeles caídos y dan a Noé. Pero bueno, como os dije, ya hice un análisis de esta película, así que os lo dejo por aquí. Y lo dice, si en cambio el ver esta película te motiva a ir a investigar sobre la historia de la Biblia, entonces será bueno que lo veas y analizar por ti mismo si la película, si lo que dice la película es cierto o no. Por supuesto, siempre yo recomiendo mucho leer la Biblia, ¿vale? Pero también recomiendo leer el Corán, o también el Tanaj, incluso. Pero porque es una parte de nuestra historia y nuestra cultura, no por otra cosa. Claro, si esta película consigue interesarte, fantástico. Es una revisión de los valores, no intenta plasmar la historia de verdad de Jesús. De hecho, es que no tendría ningún sentido porque todo estaría contaminado, entre comillas. Incluso, es que, fijaos, yo la película que más fiel es a los evangelios que he visto es el Evangelio según San Mateo, del director italiano que ahora no recuerdo su nombre.
que eso es prácticamente un calco del Evangelio según San Mateo. Y francamente, ese Jesús que aparece ahí cae horrible, cae espantoso. De hecho, yo recuerdo de haber estado viendo con mis padres la película y mi madre decir, pero ¿este es Jesús? Dice, por Dios, qué horror, qué extremista, qué no sé qué, completamente. O sea, si nos atenemos literalmente a lo que dice, literalmente, el tío es un peligro. Claro, y los evangelios, otra vez, sé que me estoy repitiendo, pero es que esta idea tiene que quedar clara. Los evangelios no cuentan la historia real, verdadera de Jesús, que ni siquiera sabemos si la hubo o no. Entonces no podemos seguir hablando de como cuenta algo que no aparece en la Biblia es falsa. No la voy a ver porque es falsa, porque no aparece en la Biblia, porque no cuenta la verdadera historia de Jesús. Esto no es... a ver, sí, claro que es un argumento, pero que los evangelios tampoco cuentan la verdadera historia de Jesús, ¿vale? Porque es imposible, porque no puede ser. Porque, joder, pasaron décadas, y no sabemos ni siquiera si Jesús existió. Que a día de hoy es cierto, historiadores, arqueólogos, antropólogos, casi todo el mundo científico que ha tratado esto, ya no duda, casi nadie, de que Jesús existió, punto. Pero es esto, o sea, indudablemente estoy de acuerdo con él, con Gerald, que dice que veas la película y que luego acudas a la Biblia, por supuestísimo, claro que sí. Vamos con el cuarto. Dice, en la Biblia, en uno de los evangelios, dice que Judas sí fue poseído por el mal, y esta película proyectar lo más bonachón, Un Judas que no existió, ya hay suficientes películas ficticias, esta es otra más. Jesús dijo que a este mejor le hubiera sido no haber nacido. Esta película no es basada en la Biblia, por lo tanto solo se vale de la popularidad del personaje para ganar publicidad. No deja de ser una película más que es blasfema y de mal gusto. Por más que se hayan producido con lo más moderno en todos sentido, no vale la pena para que nadie la vea. Bueno, yo con esto no estoy de acuerdo. Sí, creo que es una película que merece mucho la pena el verse, porque es una revisión moderna. Pues sí, pero no veo que eso sea malo, realmente. O sea, a mí me interesa muchísimo más el mensaje de la película, que es el amor. Al final, ¿en qué consiste el amor? ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿En qué consiste el cristianismo? ¿Cuál es el mensaje crístico? Y la relación que se establece con las mujeres que, insisto, a día de hoy hay mucha gente dentro del propio Vaticano que está clamando por devolverle no solo el papel de María Magdalena, que eso ya está conseguido desde 2016, sino a todas las mujeres. De hecho, se están publicando libros ahora, hay miembros del Vaticano que están escribiendo libros de la relación tan especial que tenía Jesús con las mujeres, que era algo fuera de serie en su época. Entonces, claro que hay que verla, porque tenemos que aprender de eso. O sea, en una época en la que tenemos que convertirnos todos en feministas, esta película es fantástica para ello. Pero bueno, aparte de eso, del comentario final de que no vale la pena para que nadie la vea, cosa que no estoy para nada de acuerdo, me sirve este comentario para hablar un poquito de la figura de Judas, que me parece maravillosa. O sea, creo que es el tercer personaje más interesante. Bueno, está entre Judas y Pedro. Entre Judas y Pedro la verdad es que dudo, pero Judas me parece buenísimo. Claro, efectivamente, no es el Judas que aparece en los evangelios, ni muchísimo menos. Claro, efectivamente, en los evangelios más le valía a este no haber nacido porque uno de vosotros me va a traicionar, porque es el taimado, ¿no? Es el que engaña, es el que traiciona al maestro. Bueno, también depende de cómo lo interpretemos, ¿no? Porque Juan también tenía otra interpretación. El tema de la muerte de Judas tampoco está muy claro, porque solo se relata en dos evangelios. Los dos cuentan versiones distintas y curiosamente las dos muertes, una que se cuelga y que se ahorca y la otra que tropieza y se desparrama todo, ambas dos están tomadas de libros del Antiguo Testamento. Esas mismas muertes ocurren en el Antiguo Testamento. De hecho, os voy a dejar una entrada que escribí en el Arca hace ya bastante tiempo, en el que hablaba un poquito de todo esto, ¿no? De Judas y su papel.
Pero sí, el Judas de la película no tiene nada que ver con el bíblico. En el bíblico, el Judas bíblico, literalmente, luego habría que interpretarlo, claro, pero el que aparece en la Biblia, efectivamente es un personaje que nos da igual, que no nos importa si vive, si muere, qué hace con su vida. Para muchos grupos cristianos fue importantísimo, claro, porque sin él Jesús no podría haber resucitado. Pero en la película se le da un valor humano. No es que se le haga más bonachón, es que se le hace humano. No hay necesidad de una intervención maligna, o sea, el diablo no tiene por qué aparecer, no tiene ningún sentido, o sea, se presenta al diablo no como un ente metafísico, sino como una emoción. O sea, Judas está destrozado porque ha perdido a su mujer y a su hija. O sea, están muertas. Y la gran promesa del Mesías, cuando todo el mundo clama al Mesías, es que instaure el reino de Dios en la tierra y los muertos resuciten. Judas lo único que quiere es ver a su familia. Solamente eso. Y ese lo convierte en el personaje más humano de todos, con el que más podemos sentirnos identificados. Es un hombre que está sufriendo profundamente y que ha depositado todas sus esperanzas en ese hombre. ¿Qué ocurre? Que Jesús lo sabe, lo siente muchísimo, pero sabe que Judas y que sus apóstoles están equivocados, que Él no es lo que ellos esperan. Él viene a hacer otra cosa, a transmitir otro mensaje. No va a instaurar el reino de Dios en la tierra, no va a expulsar a los romanos de Israel, no va a restaurar el trono de David, no va a hacer nada de eso. Y eso es lo que sus discípulos no entienden, y Judas es el que peor lo lleva porque lo toma como algo personal, porque su gran esperanza de vida es que Jesús instaure el reino y resucite a los muertos. ¿Qué ocurre? Cuando el grupo entra en Jerusalén, Judas, claro, va con todos ellos gritando, aclamándole y dirigiéndose hacia la explanada del templo, donde dicen que Jesús va a comenzar, va a instaurar ahí en ese momento el reino de Dios. Y luego, cuando tiene lugar la escena con los sacerdotes y con los mercaderes, se lo tienen que llevar para que no le maten directamente allí, Judas se queda destrozado. Dice, ¿por qué no lo ha hecho? O sea, estaba todo a favor, tenía toda la ciudad de Jerusalén aclamándole, estaba en la explanada del templo, era todo perfecto. ¿Por qué no lo ha hecho? Y ahí Judas se siente traicionado, realmente. O sea, claro, es una persona que ha depositado todas sus esperanzas en Jesús, y Jesús sabe que no le va a dar lo que él quiere. Y por eso le entrega. No por codicia ni por nada de eso, que en realidad tampoco tiene ningún sentido, porque no, o sea, no por codicia, ¿por qué? Él era el tesorero del grupo y los propios evangelistas dicen que muchísimas mujeres ricas, entre las cuales estaba María Magdalena, pagaban la manutención del grupo y ayudaban con las limosnas para los pobres y demás. Según los evangelios, Judas era el tesorero, o sea, no tenía problemas de dinero, no necesitaba más, podía coger de la bolsa todo lo que quisiese, no era un problema de dinero. Aquí es un problema emocional, o sea, ese hombre está destrozado. Y le traiciona por eso, pero no es que le traicione, porque en la película ni siquiera, él no lo ve como una traición, sino como ponerle en una situación límite tal que Jesús se vea obligado a instaurar el reino de Dios. Esa es la clave. O sea, Judas no quiere ni que le apresen, ni que le maten, ni que le crucifiquen, nada. No quiere nada de eso, ni que le torturen, ni nada, porque no se lo espera, porque dice, no, es que, y él mismo lo dice, es que antes de que le pase cualquiera de esas cosas, tendrá que instaurar el reino de Dios. Y veremos a nuestros muertos, los muertos volverán. Y no. Y se da cuenta de que no. Y Jesús es torturado, es crucificado, y Judas es consciente de ello. Y cuando están allí los apóstoles, después de la crucifixión, María Magdalena habla con Judas. Judas está casi catatónico. Está que no se lo puede creer, está llorando. Porque ha entregado a ese hombre
como su última esperanza, de no, es que antes de permitir que nadie le haga daño, tendrá que instaurar el reino de Dios. No. Ha sufrido y ha muerto. Y Judas está tan destrozado que pierde toda esperanza. Y entonces hay un momento muy bonito de la película en el que Judas, están ahí todos sentados, Judas está un poquito más apartado, y entonces María Magdalena está con él, y Judas se levanta, y María le pregunta, ¿a dónde vas? Y Judas le dice, a ver a mi familia. Y se aleja, y la siguiente escena es él ahorcado. Claro, o sea, es lo único que le quedaba, ¿no? El decir, si mi familia no puede volver, si mi familia no va a volver, pues voy yo. Entonces, claro, es un personaje con el que es muy fácil empatizar, ¿no? O sea, poniéndonos en su piel, no es malvado porque sí, no es avaricioso porque sí, no es el Judas bíblico, que es un personaje, la verdad, bastante pobre. Repito, si lo interpretamos literalmente es un personaje muy pobre. Luego tiene muchos recovecos, pero para eso hay que interpretarlo simbólicamente. Pero literalmente es muy pobre, y el de la película es que dices, joder, pobre hombre. O sea, te pones en su lugar y dices, claro, si es que, ¿cómo no? O sea, ha perdido a su mujer y a su hija. Lo que quiere es volver a estar con ellas y volver a verlas. Y tiene la promesa mesiánica. Entonces va con Jesús a donde sea porque espera de él algo que Jesús sabe que no puede darle. Entonces, en realidad es la historia más triste de la película, mucho más que Jesús. Mucho más que Jesús. Jesús sufre por esto también. Jesús sufre mucho por esto, porque no le entienden. Porque no le entienden, no entienden lo que quiere decir y le toman por alguien que no es. Y se le ve a Jesús sufriendo, de verdad. Es muy sufriente. Y eso me lo han dicho ya varias personas después de haber visto la película, que se transmite la idea de un Jesús muy atormentado, muy con sufrimiento. Y bueno, a mí este Judas la verdad es que me ha encantado. Me ha encantado porque precisamente aporta una visión de Judas muy humana, terriblemente humana. Es la humanidad en la más absoluta desesperación, es el momento más bajo de lo humano y el suicidio, ¿no? Pero no hay un arrepentimiento tan... A ver, sí que hay arrepentimiento, pero por haber entregado a Jesús, pero no se cuelga por arrepentimiento, se cuelga por desesperación, porque quiere estar con su familia, y si no van a resucitar, pues él se muere porque no le queda nada por lo que vivir. Entonces es tristísimo, es muy emotivo y sí, o sea, no es... Claudia, realmente la película no hace a un Judas bonachón, no, lo que le hace es humano con un dolor, una pérdida y una desesperanza que es muy fácil empatizar con ella, completamente. Bueno, nos hemos puesto un poco intensitos al final, así que vamos terminando. Por último, Mark Zar dice circunpunto, proviene del circunscripción. Los judíos son los de tal práctica, ¿no? O sea, los que amputan una parte o modifican lo que Dios ha hecho. No es de extrañar, pues entonces, que niegues a Jesús. Tu visión de la película lo has hecho tal cual, ya que la película tiene una visión judía. De todos modos, si eso te sirve, en buena hora, pero a mí me sirve mi creencia y es totalmente contraria a la tuya. De todos modos, es tan respetable como la de otros y la mía. Por supuestísimo que todas las creencias son exactamente igual de respetables. March o Marco, como se produce, que no estoy seguro. Por supuesto, todos los que habéis comentado en los vídeos, todos los que pensáis distinto, todos los que creéis de verdad en los evangelios, en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Mesías, en Jesús como Hijo de Dios, todo ello, por supuesto, respetabilísimo, de verdad, o sea, yo
que he leído muchos comentarios como si yo estuviese en contra de ello. No, yo no estoy en contra de esto, ¿vale? Yo simplemente doy la opinión de la película desde un punto de vista distinto, simplemente. A ver, vamos por partes. Empiezas tu comentario preguntándome que si el nombre del circunpunto viene por la circunscripción, que es lo de los judíos. No, yo creo que te has confundido, que lo que quieres decir es la circuncisión de los judíos. No viene de ahí. De hecho, aquí te dejo el vídeo para, si te interesa, sepas de dónde viene el circunpunto. Y lo de ¿cómo te refieres a la circuncisión? Como a los que amputan una parte de su cuerpo o modifican lo que Dios ha hecho. En primer lugar, la circuncisión no es únicamente práctica de los judíos. Actualmente hay muchísima gente que se la está haciendo y no por ninguna práctica religiosa, y sobre todo que la circuncisión los judíos no lo practican por capricho, precisamente, sino porque lo pone en el Tanaj, lo pone también en nuestro Antiguo Testamento, ¿no? Es una de las condiciones que le pone Dios a Abraham. O sea, este mandato aparece en el Génesis, ¿vale? Lo de eliminar el prepucio. O sea, no es una cosa que se les haya ocurrido a los judíos y que manipulen lo que ha hecho Dios, sino que es el propio Dios el que se lo pide que lo hagan. O sea, esto que quede claro. Eso es la circuncisión. Luego, segundo, dices que si yo estoy aquí vinculado con lo de la circuncisión, lo de los judíos y demás, que es normal que yo niegue a Jesús, porque en mi visión de la película yo estoy negando a Jesús y la película tiene una visión judía. No, pero no en absoluto de nada. O sea, para nada. Primero, yo no estoy negando a Jesús. De hecho, ya te lo digo, creo realmente que Jesús existió. Lo he dicho más de una vez, pero no importa, lo repito. Creo que Jesús existió. Eso sí, no creo que fuese el Hijo de Dios. Pero bueno, simplemente mi opinión. Yo, con el análisis de los hechos, no hay nada que nos permita decir que ese hombre fue Hijo de Dios, simplemente. Entonces, yo no lo creo. Tú sí, mucha otra gente también, y mucha otra gente no, ¿vale? Pero esto es una cuestión personal. Pero yo no niego a Jesús. Yo lo que niego es que Jesús fuese el Hijo de Dios y fuese Jesucristo. Eso sí, pero no niego a Jesús. Ahora, si te refieres a eso, pues efectivamente sí, niego eso. Luego, lo segundo, dice que la película tiene una visión judía. No sé de dónde te has sacado eso, pero en absoluto. De hecho, un judío ve esta película y se tira de los pelos diciendo, pero por favor, qué aberración, qué horror. Ya de entrada, porque una película de Jesús en el que se le presenta como un hombre que resucita a los muertos, que habla de Dios con esa confianza, que puede resucitar, que le da una preponderancia importante a las mujeres. O sea, un judío ve eso y dice, pero por Dios, o sea, estamos locos. De hecho, los judíos, el gran problema que tienen con Jesús es que es para ellos el falso Mesías que más daño ha hecho, porque es al que más importancia se le ha dado. De hecho, se ha formado una religión a su alrededor, se han hecho muchísimas películas, se han escrito muchísimos libros, y entonces hay muchísima gente que a día de hoy cree que Jesús es el Mesías. Para un judío eso es completamente incorrecto. Pero un judío, desde luego, nunca, jamás aceptaría esta película como algo válido. O sea, para nada. De hecho, tenéis a los que no os ha gustado la película porque decís que es falsa y demás, tenéis mucho más en común con los judíos de lo que pensáis. Vale, y eso, que la película no es judía en absoluto. Y bueno, y la verdad, te agradezco efectivamente la última parte de tu comentario también, que dice que igual que a mí me sirve, que una visión que no es la que yo tengo, o sea, no creo ni que la película sea judía, ni que yo niegue a Jesús. A ti te sirve tu creencia, y efectivamente son tan respetables las nuestras y las de los demás. No podría estar más de acuerdo contigo.
Y bueno, amigos y amigas, aquí termina el que es el vídeo más largo en la historia de este canal. Si habéis llegado hasta aquí, mi enhorabuena, la verdad. Ha sido intenso, lo sé, de hecho habéis visto que la iluminación ha cambiado bastante porque este vídeo lo he grabado a lo largo del día, o sea, he empezado a grabarlo a las 11 de la mañana, que había una luz, luego he grabado otro poco a las 6 de la tarde, ahora son las 12:30 de la noche y sigo aquí, o sea que ha sido intenso, ha sido duro, pero quería hacerlo, aparte de... Sí, porque me dio, cuando veía que la gente seguía comentando en el vídeo de la Madalena, decía, madre mía, o sea, aquí hay un montón de gente que está ofendidísima por esto. Y me preocupaba, de verdad, y dije, oye, ¿y si hago un vídeo así reuniendo las ideas un poco más en común que tenga la gente y hablamos un poquito de ello? Y me apetecía. Y luego hice también la consulta en Facebook y Twitter y salió que sí, así que nada, aquí lo tenéis. Bueno, espero no haberos agotado demasiado y sé que esto no lo va a ver mucha gente, porque es normal, porque no hay mucha gente que vea los que duran 15 minutos, pues 1 hora y pico no te quiero ni contar, pero no sé, o sea, los que lo veáis, quería también hablar un poquito de esto, de mi opinión sobre, bueno, de María Magdalena ya lo he dicho muchas veces, pero mi opinión sobre Jesús, que ya está, o sea, yo no niego, o sea, vamos a ver, yo ya os lo he dicho, o sea, no creo que Jesús fuese el Hijo de Dios, porque su carácter, todas sus condiciones, por así decirlo, se dan en otras tradiciones exactamente iguales y no pasa nada. De hecho, lo que hace es enriquecer la tradición religiosa, la tradición espiritual de la humanidad, se enriquece y sobre todo, lo más importante creo, que las películas deben primero adaptarse a los tiempos que corren y sobre todo que nos tenemos que centrar en el mensaje que intentan transmitirnos, porque si es un mensaje de odio hay que criticarla muchísimo, pero si el mensaje es positivo, si nos permite avanzar, si nos permite evolucionar, desarrollarnos, pues es una adaptación y es buena, creo yo que es buena y creo que merece la pena. Ya os hablé de con el tema de la película de Noé, es que no se mete nada al relato bíblico, pues no, pero también porque si nos metiésemos solamente con el relato bíblico es que nos daría para un corto de 10 minutos y francamente sería un tostón, un señor viejo construyendo un barco de madera. Pues mire usted, no me interesa, pero claro, muéstrame cosas que sobre todo me remitan a mi inconsciente colectivo y sobre todo al presente. Entonces, claro, esta película no puede venir en mejor momento, en el momento de la lucha de las mujeres, el empoderamiento femenino, la revolución feminista, todo ello. Y entonces contamos con un personaje que es potentísimo, que es María Magdalena, que ha tenido una tradición que para lo poquito que sabemos de ella se ha escrito muchísimo. Es el personaje, junto con Jesús, probablemente del que más se ha escrito. Y viene en el mejor momento. Y de verdad, yo os recomiendo mucho esta película. Sé que para algunos puede resultar un poco lenta, y a lo mejor sí. Ha habido otra gente que me ha dicho que era aburrida, que tal, y que no la recomendaba para nada. Yo sí, yo el mensaje, de verdad, creo que merece muchísimo la pena, muchísimo la pena. Y ya está. Yo ya, cuando alguien más comente en ese vídeo, ya le voy a remitir a este, porque las tesis principales ya están expuestas, ya os he hablado de ella, ya conocéis mi opinión al respecto. O sea, me parece fantástico la gente que cree en la Biblia, en los evangelios, en Jesús como el Hijo de Dios, en, yo qué sé, en la Trinidad, no importa, y no importa que sean católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, no sé, armenios, no importa, en serio, o sea, fantástico. Me encanta también porque es precisamente esto, es la idea de la pluralidad, ¿no? Y de que distintas ramas del mismo tronco, yo espero que en algún momento lleguen al entendimiento, ¿vale? Pero lo que no me gusta y lo que me da pena verlo, y lo he visto muy a menudo en los comentarios, es el odio, es el insulto gratuito de decir, tu vídeo es una soberana mierda, que a lo mejor lo es, pero dime por qué, apórtame argumentos. Pues mira, por esto y no me ha gustado, por esto.
Vale, habrá otro que te diga, a mí tu opinión yo no te la he pedido, me da igual lo que pienses. Bueno, eso ya sé, si quieres ponerla adelante, esto es un país libre, pero lo que quiero decir es que recurrir al insulto gratuito y a despreciar a la otra persona, así porque sí, de forma completamente libre, sin aportar nada, sin nada, pues yo para esto es que eso ya ni lo leo. Entonces, ya está, no es más. Y sobre todo, me sorprende mucho también eso viniendo de gente que se considera cristiana. Eso es lo que más me llama la atención. Que abogues por la verdadera historia de Jesucristo y por el mensaje de Jesús y de que Jesús está vivo y de que volverá y que nos ilustró y que nuestro Señor y que no sé qué, pero luego tengas tanto odio y tanta bilis y tanto rencor dentro. De hecho, el propio Jesús lo dice en esta película, ¿no? Cuando una mujer le pregunta cómo vamos a perdonar a alguien que hizo, no recuerdo si había matado a alguien o no sé qué, y claro, Jesús la mira así y le dice, ¿qué se siente al vivir con todo ese odio, al llevar todo ese odio dentro? ¿Qué tal vives? Simple y llanamente, o sea, yo para mí, de verdad os lo digo, para mí ser cristiano es lo más difícil del mundo, lo más difícil, de verdad, o sea, ser cristiano, ser un buen cristiano, cristiano, o sea, ser cristiano, con la idea que tenía Jesús de cómo debían ser sus seguidores, es decir, por aquello de por sus obras les reconoceréis, o sea, siguiendo ese modelo, a mí me parece dificilísimo, francamente. Y yo lo que he visto en YouTube, vamos, he visto gente, otra no, o sea, aquí hay de todo, indudablemente como en todas partes, o sea, hay mucha gente que, y muchos lo habéis visto aquí en este vídeo que he sacado, o sea, hay mucha gente como ellos que aportan sus argumentos y dicen, oye, pues mira, no estoy de acuerdo, es tu opinión, la respeto, bien, pero yo creo en esto y en esto. Fantástico, bravo, chapó. Pero hay otros que no, hay otros que atacan, que desprecian, que insultan, que tienen un odio y una bilis dentro que viniendo de alguien que se hace llamar cristiano, pues francamente, yo no le encuentro el sentido. Pero bueno, eso ya, oye, como no depende de mí, pues ya está. Lo dicho, que muchas gracias por haberme aguantado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta o algún comentario o alguna cosa que queráis aportar también a esto, pues ahí tenéis la caja de comentarios. Y nada, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en estos desvaríos. Soy César, esto es El Circo en Punto, y si os ha gustado el vídeo, dadle así un like, ya sabéis cómo va esto, y suscribíos porque cada semana voy a estar subiendo vídeos tratando este tipo de temáticas. Nos vemos la semana que viene. ¡Ultrella!